Patricia Juárez, de todo esto que se ha dicho hoy, tanto la presidenta de CONFIEP como el presidente Francisco Sagasti. Ella es candidata por Fuerza Popular al Congreso de la República. A la segunda vicepresidencia y al Congreso por el partido Fuerza Popular. Señora Juárez, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Encantada, muchas gracias por la invitación. Señora Juárez, usted es una de las personas, una de las políticas que se ha pronunciado respecto a que los privados puedan entrar a comprar vacunas, pero ¿le parece que lo dicho por la señora León y por el presidente Sagasti zanja en este momento esa polémica, esa discusión? Yo creo que no. Ajá. Yo creo que el Estado no puede tener un monopolio estatal, no puede exigirnos constitucionalmente. Todos tenemos derecho a los servicios de salud públicos, privados y mixtos, y sin embargo, en este momento, a lo que se nos está llevando es a que solamente nosotros, si bien es cierto, tenemos el derecho a acceder a la salud pública, no tenemos la obligación de hacerlo y no tenemos tampoco la forma, digamos, la única forma de hacerlo. En ese momento, de acuerdo a la evaluación que nosotros hemos hecho de este tema, sí se pueden traer vacunas siempre y cuando el gobierno acelere los trámites de las licencias que se requieren en DIGEMIT. Si para el caso de Sinopharm se pudo hacer en 3 días y lo promovió el propio MINSA, ¿por qué no se pueden hacer para otro tipo de vacunas cuando en este momento lo que se quiere es que la mayor cantidad de personas se vacunen y rápidamente? O sea, pareciera más bien que lo que hay es una falta de competencia del Estado y la necesidad de no permitir que otros vayan a competir y que le ganen finalmente la posibilidad de hacerlo y demuestren que pueden comprar más rápido, distribuirlas de manera más eficiente y a menor precio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Yo efectivamente me he pronunciado respecto a esto y le he pedido a la Premier Violeta Bermúdez, en condición de mujer. Nosotros tenemos una sensibilidad especial para saber que los problemas que aquejan a las personas de falta de oxígeno, de cama sucia, de nuestros familiares, de nuestros amigos que todos los días están clamando por esto, tiene que resolverse de alguna manera. Hay mucha gente que hubiera podido impedirse la muerte de ellos si es que ya hubiéramos tenido la celeridad de las vacunas que debió haberlas, por supuesto, en su inicio, comprado y cerrado Vizcarra. Ahora, a la señora León se le preguntó a la salida del Palacio de Gobierno si ella conocía de alguna experiencia exitosa en otro país del mundo en el que el privado haya entrado y haya comprado, y no pudo responder, y ella representa al gremio. Entonces, de verdad, no se conoce ninguna experiencia internacional en la que los privados hayan actuado por su cuenta en la compra de vacunas, partiendo de la premisa de que todos creemos que cuantos más se vacunen y más rápido es mejor, pero sin embargo no hay ninguna experiencia conocida. Bueno, nosotros hemos evaluado la situación con el doctor Ernesto Bustamante y sí, obviamente que sí se ha visto la posibilidad. Es más, ha habido un pronunciamiento, y creo que es de conocimiento público, de la Embajada de Rusia que señala que sí lo puede hacer, pero siempre y cuando el gobierno dé la autorización. Pero si el gobierno no da la autorización, tampoco ellos lo hacen, no hacen el trato directo con gobiernos locales o con privados, como bien lo dice su comunicado. Entonces, el tema parte de la decisión del presidente Sagasti de no permitir, y de su gabinete, por supuesto, de no permitir que entren otros actores más eficientes y que finalmente logren rápidamente vacunar a los peruanos. Yo creo que el problema no es la ausencia de privados que tienen interés en traer y el clamor de los ciudadanos, sino acá hay un sesgo ideológico que no permite que finalmente pueda haber una competencia con el privado. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular en materia de pandemia, de llegar a ser gobierno la señora Fujimori en los primeros 100 días? Porque reciben una economía, es la misma pregunta que le planteo a todos los candidatos con los que he podido conversar y entrevistar, ¿no? La peor crisis económica de los últimos 30 años, sino más, ¿no? El desempleo, el motor económico a media caña, y en medio de una pandemia, porque en la medida en que no nos vacunemos hasta el 75-80% no podemos hablar de pandemia controlada.
En ese escenario, las medidas en los primeros 100 días de un eventual gobierno de Fuerza Popular, ¿cuáles serían? Nosotros hemos establecido de manera puntual de que las dos cosas se pueden hacer. Podemos reactivar la economía, pero también podemos manejar la pandemia de una manera exitosa. Lo que hemos previsto es que se tienen necesariamente que adquirir las pruebas moleculares que durante tanto tiempo, y parece ya un tema trillado o que no tiene importancia, pero que en este momento sería la solución para poder focalizar dónde están los contagios. Seguimos todos los días con contagios masivos y muertes en todo lugar, y hasta ahora el gobierno no logra adquirir, por ejemplo, las pruebas moleculares. Eso es lo primero que haríamos, y lo que estamos nosotros proponiendo es que sean pruebas moleculares entre 50.000 y 70.000 por día. No se trata de que esas pruebas sean aplicadas a las personas que tienen algún síntoma, sino en general a todos los ciudadanos. En los centros de atención primaria de salud es lo elemental. Si nosotros no logramos hacer eso, no vamos a lograr tomar las medidas de prevención para evitar que la gente esté muriendo en la magnitud que estamos viendo todos los días. También nosotros entendemos que lo que hay que hacer es reactivar la economía. El turismo, el sector turismo, por ejemplo, ha caído de una manera impresionante. Y hay modelos, ejemplos de países en donde se está privilegiando, por ejemplo, atender de manera prioritaria con exoneraciones tributarias a este sector, pero también como son países que son, o ciudades que son absolutamente y viven del turismo, entonces inclusive lo que están haciendo en otros países como en España, en los lugares turísticos, es tener a estas personas como primeros en atención para el tema de vacunas. Hay que focalizar cada sector tiene un problema latente. Nosotros también nos hemos pronunciado respecto a la apertura de los negocios en los restaurantes, las peluquerías, negocios que han estado cumpliendo con las medidas de bioseguridad y que sin ninguna razón o sin ningún estudio que determinara eso han sido cerrados al público. Esas son las medidas. ¿A qué otros sectores les asignarían esta exoneración tributaria? Porque, por ejemplo, mientras que usted habla de exoneración tributaria del sector turismo, y quisiera saber qué otros sectores, Verónica Mendoza, por ejemplo, dice hay que eliminar las exoneraciones tributarias. Por ejemplo, revisar cuántas actividades más, así como en la agroexportación, se le puede retirar exoneraciones tributarias. En este momento nosotros estamos viendo que el caso de restaurantes, que el caso de hoteles, el caso de empresas que tienen que ver con el turismo, deberían de tener algún tratamiento especial, cada uno de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que realiza y a la magnitud de las pérdidas que han tenido durante todo este tiempo. Nosotros no estamos hablando de manera populista, no estamos ofreciendo, digamos, hacer una serie de medidas que en otros lugares lo estamos viendo tanto en extrema derecha como en extrema izquierda. Ahora, sería una exoneración temporal, pero así empezó la exoneración tributaria de las agroexportadoras y luego se mantuvo en el tiempo con los, o sea, digamos, con los resultados que hemos visto en las marchas de fines de año y inicios de este, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, claro. Estamos hablando de que estamos viviendo en una pandemia, en una coyuntura, Pamela, especial, que no hay necesidad siquiera de explicar. Y entonces estamos viendo cómo los negocios, los emprendedores, están todos los días quebrando a todo nivel. Entonces, estamos pensando, el modelo que te ponía de exoneraciones es en otros países. Se están dando de esa manera. Se ha dado en Colombia, se ha dado en Chile para el sector gastronómico. Nosotros estamos proponiendo evaluar y darles un tratamiento especial a algunos sectores durante este tiempo específico de pandemia, porque obviamente cada situación, cada sector tiene una particularidad propia. De acuerdo. En el tema de generación de empleo, estamos en plena discusión del control de tasas de interés, que ven con buenos ojos, sabemos, el señor Lescano, la señora Mendoza. Entonces, la pregunta que les planteé en su momento es cómo eso hace atractivo a abrir la competencia a los grupos financieros que están en el país, que es lo que se pretende.
y cómo ayudar con el control de tasas a las pequeñas y medianas empresas que ya frente a esta situación están recurriendo a los prestamistas, ¿no es cierto? ¿Cómo generar que accedan al crédito de una manera justa, sin llegar al control de precios y control de tasas? Así es. Nosotros lo que estamos viendo es que no solamente el partido del Lescano y el partido de la señora Verónica Mendoza están proponiendo control de tasas, sino también Renovación Popular está proponiendo este control, desconociendo que efectivamente lo que esto va a significar es que entren a un mercado negro, es que entren a prestamistas. Nosotros lo que queremos es incentivar la competencia. Tienen que entrar necesariamente más actores financieros al mercado. Nosotros estamos dando las posibilidades, eliminando las trabas que existen en muchos de los casos para que puedan acceder entidades financieras y que puedan, obviamente, entre la competencia, actuando el mercado, bajar las tasas de interés. Bajar tasas de interés. El cambio de constitución casi es unánime, ¿no? Incluso Daniel Salaverry, Verónica Mendoza, Johnny Lescano, incluso Julio Guzmán, no totalmente, pero parcialmente, pero en la agenda de la mayoría de los candidatos está el cambio de la Constitución, que es hija del fujimorismo, ¿no? Esta Constitución del 93. ¿Ustedes consideran que hay que hacer ajustes en la Constitución o creen que debe quedar como fue diseñada en el 93? Mira, la Constitución, por supuesto, necesariamente puede pasar por algunas modificaciones, algunas enmiendas que tengan que hacerse, pero si algo ha funcionado ha sido precisamente el modelo económico que nos ha dado este crecimiento y eliminación de la pobreza desde el año 93 hacia adelante, y que significó a través de este modelo económico dar la posibilidad de que la empresa privada entre a desarrollar sus actividades sin ponerles trabas, dándole las facilidades, porque son ellos los que generan, los generadores de trabajo y los generadores también del pago de impuestos, que finalmente son los que reditúan en beneficio de las obras que el Estado tiene que hacer. Nosotros sí creemos que aquello que funciona, que ha sido esta Constitución, que en muchos de los casos lo que se dice es que fue la Constitución de la dictadura, la Constitución que se impuso. Sin embargo, es bueno que se sepa que el 85% de las votaciones que se dieron cuando se discutió dentro de ese Congreso Constituyente de la Constitución, en el 85% fue por unanimidad. Los acuerdos que se dieron en donde había participación de connotadas personalidades, inclusive de izquierda, en esas discusiones, se dieron en un 85% acuerdos por unanimidad. O sea, quiere decir que sí estábamos de acuerdo. En muchos de los casos yo veo que hay mucha gente en este momento que ha defendido durante todos estos años el modelo económico y todos los aspectos, los derechos que se han consagrado en la Constitución. Sin embargo, ahora en época de elecciones, entonces todo el mundo va a decir el cambio de Constitución y, por supuesto, dando un mensaje engañoso en el sentido de que si cambiamos la Constitución, la corrupción se va a terminar en el país o vamos a eliminar la pobreza. Y eso es un mensaje populista, ese es un mensaje falso, que realmente lo que hace es engañar a la población y los hace pensar que aquel que propone está en lo correcto, y eso no es cierto. Señora Juárez, me gustaría poder continuar con la conversación, pero tengo enlace en vivo en estos momentos. Le agradezco habernos atendido y le aseguro no será la última vez. Espero poder en algún momento concretar la conversación con la candidata Keiko Fujimori. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Te agradezco. Buenas tardes.